Hola, bienvenidos sean a este video. Hora de hablar de un juego nuevo en el canal. En este caso será Deemo, un juego rítmico desarrollado por Rayark para móviles y después sacaron versiones en Vita y Switch, siendo esta última la versión en la cual me basaré para el video. Así que echémosle un vistazo a Deemo. Empecemos con lo visual. El juego es hermoso. La calidad de los sprites sumado a su estilo visual es genial, especialmente las ilustraciones de las canciones, además de tener diferentes estilos dependiendo del álbum. La música es estupenda, o sea, es un juego de ritmo, debe ser buena. El juego se trata de tocar piano, por lo que muchos temas se basan en ese instrumento, pero además también varios otros añaden electrónica a la mezcla. Este es de mis soundtracks favoritos en videojuegos, muy alto en la lista. Además, en Switch la calidad del audio es la mejor de las tres versiones por tener más capacidad. Pasemos a la historia. Sí, escucharon bien, un juego de ritmo con historia. Rayark es una empresa que se caracteriza de ello, el tratar de crear juegos de música con una narrativa y personajes, partiendo con Citus. Bueno, ¿de qué trata? Deemo es esta criatura que toca el piano y vive con una chica enmascarada llamada Celia. Un día una niña con amnesia llamada Alice desciende del cielo y Deemo busca ayudarla a volver a su mundo. Descubren que al tocar el piano el árbol crece, así Alice puede usarlo para subir y pasar por la misma ventana por donde entró. Suena simple, eso es 90% del juego, pero hay más. Ciertas cosas que te dan para que el plot twist final sea coherente. Una vez en el clímax se revela que Alice está en coma. Ella y su hermano Hans sufrieron un accidente donde él perdió la vida protegiendo a su hermanita. Algunos dirán, oh, entonces toda la trama era un sueño, ¿no es el peor giro que una historia puede tener? Ese plot twist es malo porque deshace la historia completa, haciéndola una pérdida de tiempo. Pero acá no es el caso. El accidente pasó. Hans está muerto y nada va a cambiar eso. Y toda la experiencia que Alice vivió aquí fue real, por lo que funciona y arruina nada. Además, el juego es algo ambiguo en ciertos hechos. Se podría interpretar que todo ocurrió en la mente de Alice, de que ella quería escapar de la realidad para no aceptar la muerte de su hermano. Otra opción, y una más creíble, es que el alma de Alice cayó en otro mundo. Y Deemo es un ser que ayuda a personas que pasaron por momentos difíciles. Teoría que es apoyada debido a que hay una secuela en camino. No me gusta cuando un juego es demasiado ambiguo, pero puedo aceptarlo hasta cierto punto, como aquí. Además de que la trama de Alice sí es concreta, una chica que sufrió una gran pérdida y debe afrontar la realidad. Me agrada también Celia. Ella se lleva mal con Alice, pero al final se revela que en realidad también era Alice. Quizás ella representaba su lado de querer quedarse en ese mundo para siempre y no volver a despertar. Es más, Celia es un anagrama de Alice. Otra cosa que me agrada es la narrativa.
Las cutscenes son simples, usando más narración visual que otra cosa. No hay diálogos en estas. En Vita las cinemáticas fueron rehechas y son maravillosas. Y en Switch tuvimos las cutscenes de la versión de móviles. Maldita sea. No estoy diciendo que estas se vean mal, al contrario, son buenas. Pero solo miren esta preciosidad. Siguiendo con la reseña, ¿se acuerdan lo que dije antes? De los detalles que el juego daba para el plot twist. Eso es genial también. Cosas como que Alice se ponga nerviosa al ver un neumático aludiendo al accidente. Y eso también se ve en las canciones. En la ilustración de Miracle of Daybreak se ve a una Alice malherida como si estuviera en un hospital. En la canción Run or Run se puede escuchar esto. Haciendo alusión al posible conductor que causó el accidente. Los personajes, pues Alice y Celia poseen algo de caracterización, no solo en las cutscenes, sino que in-game poseen diálogos donde dicen lo que piensan o hablan de la situación. Dimo pues está ahí, no habla ni nada. Se ve que le importa a Alice y busca ayudarla, pero darle algo más de caracterización hubiera estado genial. Una lástima que de Hans no sepamos casi nada. Sería un buen detalle saber más de él, cómo era, por qué se interesó en el piano, etc. Quizás la película nos dé respuestas, esperando que no sea un cash grab. La historia pese a ser simple y dejar cosas ambiguas para lo que es el guión de un juego de ritmo originalmente para móviles, está bien hecha y cumple con lo que se propone. Siguiente, el gameplay. Dimo es un juego que usa la pantalla táctil para simular el tocar el piano. Notas caen y debes tocarlas en el momento exacto. Las notas normales las presionas una vez y las amarillas basta con mantener presionado el dedo sobre estas. Hay un tutorial que explica todo eso, no se preocupen. En la historia, al tocar canciones haces crecer el árbol. Así es como progresas. No sirve tocar la misma canción una y otra vez. El árbol solo crece si tocas alguna canción nueva o si eliges la misma canción en otra dificultad o si superas tu puntuación anterior. Pero no hace mucho. Lo mejor es probar varias canciones. Como dije antes, cada canción posee diferentes dificultades, así que no se preocupen si sufren lo que su maestra de música llama dedos estúpidos. Esto hace que el juego también sea variado en lo que se refiere al cómo avanzar. Literal, en la versión de Switch posees muchas canciones desde el inicio. Solo hay 2 veces donde debes tocar una canción en específico, como en el final donde sí o sí tocas Flurk por primera vez. Hablemos de la exploración. El juego no es solo tocar el piano, también puedes explorar el mundo de Dimo. Es básicamente un point and click, ya sea para que escuches a los personajes hablar o encontrar uno que otro secreto, como nuevas canciones por ejemplo, o ilustraciones que cuentan cosas, como una Alice más crecida volviéndose pianista de concierto en honor a su hermano. También es necesario para progresar en la historia. Por ejemplo, en cierto punto el árbol deja de crecer y debes encontrar un pasadizo para dar con un piano secreto, tocar Suspenseful Third Day y el árbol vuelve a crecer, para luego descubrir una escalera la cual también crece con la música del piano. Me agrada que el gameplay y el guión vayan de la mano. El único otro juego de Rayar que jugué fue Citus Alpha. Y ahí pues el gameplay y la historia los sentía algo desconectados. La historia era demasiado ambigua para mi gusto, por eso me agrada que en Switch añadieran esos textos explicando más la trama, aunque no estuvieran muy bien traducidos. Pero siento que Citus Alpha podría haber sido de otro género. Dimo por el contrario calza perfecto como juego rítmico. Al terminarse el juego una vez hay un reloj de arena para empezar un New Game Plus, donde todas las canciones y desbloqueables se mantienen, y en esas nuevas partidas desbloqueas nuevas canciones e ilustraciones, y se deben pasar el juego 5 veces si quieren desbloquear todo. Sonará tedioso, pero el juego no es muy largo, unas 3 horas como muchísimo, y en el New Game Plus pueden tocar canciones que antes no hayan jugado para hacer crecer el árbol otra vez, dándote libertad del con qué canciones avanzas en la historia.
especialmente por la gran cantidad de canciones que tienes en la versión de Switch. Sí, hablemos de Rayark y sus DLCs y modelo de negocio. En la versión de móviles de Timo tienes varios packs para comprar música para el juego. Packs que en total más el juego base te cuesta más de $150. ¿Y saben qué es lo peor? Timo es de los menos ofensivos. Otros títulos de Rayark como Boes y especialmente Citus 2 son juegos que abusan un montón de las microtransacciones. Citus 2 posee una historia incompleta que además te fuerza a pagar por capítulos extras para obtener más información, además de pack de canciones y más. Esto es mierda al nivel de Electronic Arts. Cuando Pokémon Espada y Escudo se quedan cortos en cuanto a sacar un juego incompleto y venderte DLCs, sabes que estás mal. No es algo en lo que quiera profundizar, hay gente que ha hecho un mejor trabajo hablando del tema, pero es necesario mencionarlo porque, primero, se quejan de compañías como EA y Game Freak, que bien merecido se lo tienen, pero no escucho muchas quejas hacia Rayark porque razones. Y segundo, esto influye acerca de cuál versión de Timo es mejor. En móvil, si quieres todo, debes pagar harto. En PS Vita es peor porque el juego base cuesta más y más encima todas las canciones DLC de móvil siguen siendo DLC de pago en Vita, haciéndola la peor de las tres. En Switch el juego base es más costoso, pero todas las canciones DLCs aquí las lanzan en actualizaciones gratuitas. Sí, se demoran en llegar, recién hace poco obtuvimos los álbumes de las canciones temporalmente exclusivas de PS Vita, por lo que tendremos que esperar para poder jugar a las canciones más recientes, pero al menos es gratis. Sí, cómprenlo en Switch si quieren jugarlo, mismo caso que con Boes. Volviendo al juego en sí, ¿hay algún defecto que le encuentre? 3. Primero, no me gusta que el juego no posea algún tipo de game over. Me explico. En Osu posees una barra de vida. Si fallas mucho, esta baja y al llegar a 0 pierdes forzándote a hacer la canción otra vez. Creo que a Timo le convendría hacer algo así. Puedes tener un porcentaje bajo y aún así completar la canción, en lugar de tener un sistema que te fuerce a tocar la canción de forma decente para avanzar. Segundo, el juego no te avisa muy bien, creo yo, cuando fallas una nota. En otros juegos de este estilo, si fallas, dejan muy en claro en qué nota te equivocaste. Mientras que en Timo creo suena una nota de piano desafinada, pero con el volumen de la música y las notas es casi imperceptible. Y tercero, las partes point and click creo podrían haberse aprovechado mejor. Tal vez añadir más exploración o algo así. Aún así, los problemas que le veo son pocos. Es un juego sólido y divertido que muestra que el género puede dar para mucho. Entonces, ¿cómo nos queda Timo? Es genial. No soy mucho de juegos de ritmo. Es de los que menos juego y aún así este título fue una muy grata experiencia. Ya sea si quieren probar este juego por lo que ofrece y logra a nivel narrativo, o simplemente si quieren un genial juego de ritmo para divertirse. Les recuerdo, cómprenlo en Switch, no apoyen tácticas anticonsumidor. Se preguntarán si hablaré a futuro de su secuela que aún no posee fecha de salida hasta el momento. Depende si Rayark se digna a sacar un juego actual sin un modelo de negocios atroz como en Citus 2. Se sabrá a futuro. Eso sería todo. Ya sé cuál juego hablar en marzo y lo sabrán a su debido tiempo. Si jugaron Timo, recuerden dejar su opinión en los comentarios como es usual. Nos vemos y que estén súper bien. Adiós.